Pues acá nos volvemos a encontrarnos una vez más en el mes del terror, octubre, el mes perfecto para ver películas de terror, y en el día de hoy, les traigo una nueva reseña a mi canal, esta vez a una de las sagas más populares en el subgénero slasher, la cual es Child's Play, una franquicia que arrancó en 1988 y que, por el momento durante el cine, terminó en 2017, contando con un reboot en el año 2019, donde en todas y cada una de las entregas, tuvo como estrella principal al muñeco asesino más famoso del cine de terror, que es nadie más y nadie menos que Chucky, el muñeco diabólico. I'm fucking infamous. I'm one of the most notorious slashers in history, and I don't want to give that up. I am Chucky, the killer dog, and I dig it. Un personaje sumamente popular que se volvió en otro de los rostros más conocidos dentro del slasher, debido a su concepto, siendo la de un muñeco que adentro posee el alma del asesino Charles Lee Ray, así como su lado humorístico que más adelante tendría el personaje en cuestión, junto a otros motivos, es por la que ha tenido su buena fama hasta en la actualidad con una buena base de fanáticos. En este vídeo, como es por lo general en mis reseñas, voy a hablar de todas y cada una de las entregas que han salido en el cine, para así tenerlas todas en un solo vídeo de manera completa. Por lo que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este vídeo. Como de costumbre, iniciamos con la primera entrega, la cual fue titulada simplemente como Child's Play, la cual fue estrenada en el año 1988, y quien estuvo como director fue Tom Holland, un señor que ya había tenido una pequeña incursión al cine de terror, pues había dirigido las dos primeras entregas de Fright Night, tanto la original de 1985, como su secuela, la cual se estrenó casi 6 meses antes de que lanzara en los cines la primera película de Child's Play. La historia, debo admitir que llega a ser bastante buena, trayendo una premisa más que interesante, ya que se presenta como algo muy poco común en los slashers, de un asesino metiéndose en el cuerpo de un muñeco para seguir con vida, para de este modo continuar con sus asesinatos bajo de esta forma, que más adelante trataría de cambiarla con la de Andy, algo que al final no lo consiguió, aunque estuvo muy cerca de hacerlo. Además, los conceptos que esta misma tiene están bien llevadas a cabo, ya sea en mayor o menor medida, eso sin contar que el desarrollo es muy bueno, dado a que sabe cómo manejar las situaciones, principalmente cuando se tratan de Chucky, que sin dudas están bien logradas. Sin embargo, si hay algo que debo criticar del guión, es que el suspenso es muy nulo, debido a que por más que luego de que ocurriera el asesinato de Maggie, intentan crear de intriga sobre quién pudo haberlo hecho, jugando con la posibilidad que fuera Andy, pero literalmente esto no tiene mucho sentido, si de todas formas ya con la escena de apertura, te dejan en claro quién es el villano de la cinta, hasta incluso la manera en la que Karen consigue el muñeco Woody para Andy ya de cierta manera te deja sospechas de que dicho muñeco es donde está Charles Lee Ray. Quizás ese aspecto se pudo haberse llevado mejor, si tan solo lo visto en la escena inicial se hubiera mostrado en realidad más adelante por medio de flashbacks, concretamente ya una vez que todos se dan cuenta quien comete los asesinatos es Chucky, o algo similar, digo, para así tener una mayor intriga al comienzo de la película. En resumen, fue un guión que pese a sus fallitos y que al parecer hubo cambios de última hora, logró ser bastante bueno y que sin dudas cumple. Los personajes, es un aspecto rescatable que vale la pena destacar, pues no resultan desagradables o insoportables, al contrario, están bastante bien construidos, destacando especialmente a Karen y Andy, quienes son realmente buenos, ambos teniendo un buen desarrollo, pues con Andy, a pesar de ser un niño, realmente no llega a ser molesto, de hecho va poco a poco teniendo su personalidad bien chida, que se dejaría apreciar aún más en la entrega posterior, con una buena interpretación de Alex Vincent, y mientras con Karen Barclay, tampoco no se queda atrás, dado a que es una madre sensata a la hora de poder enfrentar al villano, sabiendo realmente cómo lleva la situación sin irse con muchos rodeos acerca de lo que tiene Chucky, quien justamente, hablando de él, es sin dudar a Lugas es un gran personaje, debido a que resulta muy interesante el hecho de que fue un asesino en serie que logró pasar su cuerpo a un muñeco, el cual pese a su aspecto amigable, cuando está a solas con alguien, no duda en ir directo a sus víctimas, acabándolas de las formas más variadas posibles, con un carisma que el bueno de Brad Dourif le supo dar al personaje, y si bien para este momento, faltaba mucho conocer de forma más notable el lado cómico del personaje, las pocas ocasiones en la que se maneja funciona muy bien.
Puede ser que Chucky no tuviera la fuerza suficientemente alta, pero hay que admitir que su carisma, su actitud hasta cierto punto jodedora cuando intenta transferir su alma al cuerpo de Andy, y por cómo se desenvuelve a lo largo de la cinta, no es de extrañar por qué se volvió un icono del slasher con razón. El estilo visual, es un gran aspecto, esa combinación entre estilo ochentero con ambiente oscuro que se da gran parte de la película resulta ser muy bueno, con esos escenarios que se presentan, más que nada cuando son de calle, ayuda mucho, con una paleta de colores destacable en un sentido lúgubre, y combinado al hecho de que el señor Holland dio una dirección sobresaliente, dando un buen uso en la cámara a la hora de filmar las escenas, lo fortalece aún más. Los efectos prácticos, es uno de los mejores puntos de la película, porque estos mismos ayudan mucho a relucir a Chucky, viéndose bastante convincente, ya sea a la hora de hablar o al hacer sus movimientos, que se mantienen muy bien, tomando en cuenta que llegaron a usar varios animatrónicos muy específicos para la escena determinada, es decir, no se limitaron a usar uno solo, sino varios, de acuerdo a la escena en la que tenían que filmar, y sinceramente, se deja notar que el equipo detrás de la producción se esmeraron lo suficiente en este apartado que la verdad es de apreciar, a pesar de lo arduo que pudo resultar dicho proceso. Las muertes, no están nada mal, si bien no son muchas, en general llegan a ser buenas, siendo lo bueno, que acá quisieron variar, pues no se trata simplemente en apuñaladas y ya lista, al contrario, buscan otras maneras para llevarlas a cabo, algo que tomando en cuenta la personalidad de Chucky, tiene mucho sentido, siendo las mejores, la muerte de Margie Peterson, cuando Chucky le da un martillazo en su ojo, provocando que se cayera detrás de la ventana del edificio, para después morir al caer directamente de un auto que estaba estacionado de forma letal, y la otra sería que ya una vez que Chucky se volvió a encontrar con Andy, y cuando este último estaba por defenderse, aparece el Dr. Armore para tranquilizarlo, solo para que al instante nuestro muñeco favorito lo apuñala con el bisturí, para luego colocarle un casco de frenología eléctrica al sujeto, acabando así con su vida, dejando incluso sus ojos y boca con sangre. La banda sonora, compuesta por Uri Renzetti, llega a ser buena, las composiciones que presenta ayudan bastante al ambiente de la película, como las escenas de tensión, las cuales favorecen, y sin lugar a dudas, el tema principal que se utiliza es muy bueno, da justo en el clavo no solo con la película, sino con el personaje de Chucky, le da un toque especial que funciona. Así que en mi conclusión, Child's Play 1 es una buena película que cumple con su cometido en líneas generales, yendo desde una historia que pese a sus fallos, tiene una premisa más que interesante con curiosos conceptos, contiene personajes principales que llegan a ser agradables, como lo son Andy y Karen, un buen aspecto visual que combina ingeniosamente entre estilo ochentero y oscuro, junto con una buena dirección por parte del señor Tom Holland, que sabe dar lo suyo, muy buenos efectos prácticos los cuales supieron utilizarlos perfectamente, unas muertes bien creativas y variadas, una rescatable banda sonora, y claro, la introducción a un gran personaje que se volvería en otro icono más del slasher como lo es Chucky, el muñeco diabólico. Si bien no todo es perfecto, pues la cinta tiene sus fallos, destacando principalmente a que todo el suspenso que quiere introducir se va completamente abajo ya con la escena inicial, pues al revelar ya el origen del antagonista, le quita cualquier tipo de intriga, provocando de paso que esa mini pregunta que intenta dar sobre si quien comete los asesinatos era Andy o Chucky no tenga mucho sentido, siendo algo que le resta mucho al filme, junto a otras cosas medio débiles. Pero de cualquier manera, es de admitir que la cinta tiene lo necesario para ser considerada como un clásico del cine de terror de los 80, con todos sus puntos positivos, que la vuelve muy entretenido con el ritmo que lleva a cabo, con ese final bien jodedor que dieron, y se nota que tanto Don Mancini y John LaFia, junto al director Tom Holland se llegaron a esmerar con el producto final, con el empeño que le pusieron, se nota que estaban motivados a ir más allá, teniendo un gran comienzo con la franquicia, la cual seguiría vigente con la secuela que vendría después. La primera entrega fue un gran éxito en taquilla, recaudando en total $44 millones, algo bastante apreciable, sobre todo tomando en cuenta el presupuesto que se invirtió a la cinta, que fue de $9 millones. Al final del día le generó buenos ingresos a Universal, a pesar de las complicaciones que se enfrentaron apenas la cinta tuvo su estreno, lograron salir bastante rápido, sin mucha dificultad, consiguiendo de este modo notoriedad en el género de terror.
Por lo tanto, no es de extrañar que los productores quisieran aprovechar esta popularidad que se creó, y a comenzar a planificar un año después una secuela, pero manteniendo gran parte del equipo original, pues de primera mano, para el puesto de director, los productores no dudaron en tener a John LaFia, uno de los hombres claves detrás de la primera película como el director, algo que es de apreciar, pues esto ya dejaba buenas expectativas, y además para agregar más a esto, tras esto John LaFia no desaprovechó la oportunidad en traer a su buen amigo, Tom Mancini, el creador de Chucky, donde esta vez él se encargaría en su totalidad del guión de la secuela. Como un pequeño dato curioso que a mi parecer vale la pena decirlo, y es que, poco tiempo antes del estreno de la película, que fue el 9 de noviembre, el 28 de octubre de 1990, se realizó la primera edición del Salón de la Fama del Terror. El muñeco diabólico Chucky realizó una pequeña aparición con un smoking blanco, siendo presentado por nadie más y nadie menos que por el gran Robert Englund, el propio actor que interpretó a Freddy Krueger, donde incluso el propio Chucky le dijo que no pensaba que no iba a estar maquillado para la gala, y que al final de su presentación, realizó el anuncio del estreno de la secuela de Child's Play, saliendo con buenos aplausos por parte de la audiencia y de Englund. Así que, una vez teniendo el guión y al cast listo, se pusieron manos a la obra, y sin ir con muchos rodeos, 2 años después, lanzaron la segunda entrega titulada Child's Play 2, la cual fue estrenada en 1990, y la silla del director fue ocupada por el buen John LaFia. La trama, debo decir que llega a ser muy decente, ya que consigue continuar de manera coherente en su mayoría, con un argumento que sostiene adecuadamente, principalmente a que la película no anda con rodeos a lo que vamos a presenciar, pues suele ser bastante directa, supongo que en parte al ser más corta, casi nunca se rellena con escenas innecesarias. Además acá sigue siendo interesante cómo desarrollan la persecución de Chucky para obtener el cuerpo de Andy, sobre todo a partir de la segunda mitad donde todo se pone mejor, hasta llegar al desenlace, el cual cumple muy bien en su cometido, dando un poco de tensión, algo que es de apreciar. No obstante, hay veces en las que la historia flaquea, tanto en las decisiones que toman un par de personajes, o en algunas ocasiones, las situaciones llegan a ser tontas, en el sentido de que no terminan de tener mucha lógica, como la manera en la que Phil Johnson maneja a Andy, que la verdad resulta muy chafa. Básicamente es una historia bastante decente, no diría que esté a la misma altura que el guión de la primera, pero tampoco se queda tan atrás como para considerarla mala, que sinceramente se nota que Don Mancini trató de escribir una historia rescatable. Los personajes, es un apartado muy regular, debido a que la mayoría de los nuevos que se presentan, no destacan demasiado, no entran en la definición de olvidables, pero definitivamente no llegan a dar mucho peso a la historia, salvo por supuesto el bueno de Andy, quien sigue siendo bastante bueno, y acá diría que se reluce más que en la anterior, pues se lo nota más decidido sobre qué hacer, teniendo algo de evolución, ya sabiendo claramente cómo es Chucky, y también merece destacar a Kyle, la cual, hay que admitir que es bastante disfrutable verla ruda y fuerte en la última mitad, refiriéndome por supuesto cuando manda a cagar a Chucky, que no voy a negar, es algo hilarante por la forma que se da la escena jejeje, pero también me agrada la manera en la que trata a Andy, siendo bastante leal, algo que se deja ver a medida que el filme va avanzando. No hay mucho que pueda comentar, dado a que aún conserva la misma estética vista en la original, que a decir verdad todavía les funciona bastante bien, nada sobresaliente, pero dejemos en que está bien. Eso sí, hay que resaltar que la dirección de John LaFia es posiblemente de los mejores puntos de la película, sabe cómo utilizar adecuadamente la cámara para filmar escenas, dando buenos ángulos, sobre todo las escenas con Chucky, las cuales muy bien logradas, casi como si acompañara al personaje, lo cual, tomando en cuenta que John fue muy persistente para conseguir las mejores tomas para el personaje, se nota el enorme empeño que le pusieron, viéndose convincentes. Las muertes, honestamente lo considero regular, porque aquí todavía hay buenas muertes, como la de aquel técnico a la cual le quitan los ojos, o de la señora Kettlewell, pero por otro lado, hay otras que son muy débiles, en el sentido de ser hasta algo simplón, especialmente las muertes de Phil y Joanne Simpson, que si de por sí no eran personajes que fueran más o menos interesantes, las muertes que estos reciben me parece flojo, mínimo pudieron esmerarse un poquito más, pero ¿qué se le va a hacer? Los efectos prácticos siguen siendo un gran punto, conservan igual que la primera, con un buen uso de animatrónicos, con un nivel de detalle incluso más elaborado,
todo siendo hecho de la manera más orgánica, sin verse mal o cutre, algo que es de admirar. La banda sonora, llega a ser bueno, se podría decir que mantiene el mismo acorde que la anterior, no en volver a usarlas, sino que utilizan acordes, y lejos de ser algo malo, llega a ayudarlo, tomando en cuenta lo que quiere dar la cinta, le ayuda, con melodías que encajan con el ambiente que presenta la película, así como también aportan y hasta fortalecen a algunas escenas, especialmente las que quieren dar terror es favorable, y además, acostumbran a tener lo suyo. Así que en mi conclusión, Child's Play 2 es una película muy decente tirando a buena, la cual supo seguir con la misma calidad ya vista antes. Desde un guión que consigue ser constante desde el inicio hasta su final, dejando bien en claro lo que quiere presentar, sin muchos rodeos, un aspecto visual rescatable, acompañado de una dirección estupenda por parte de John LaFia, al dar un gran provecho de la cámara a la hora de filmar la mayoría de escenas, efectos prácticos que siguen siendo excelentes, dándoles incluso más detalle para lucir a Chucky muy bien, una buena banda sonora que complementa con la ambiente de la cinta, y el final que esta misma tiene llega a ser tan alocado como a la vez fascinante, que sin lugar a dudas sabe cómo engancharte lo que ocurre dentro de la tienda, y cuando llega a la hora para Chucky, lo remate por completo, por la manera en la que explotan su cabeza literalmente a pedazos, que es simplemente genial. Eso sí, hay cosas que fallaron, o mejor dicho, que no supieron manejarlos de una mejor forma, como por ejemplo los personajes, que salvo Andy y Kyle, no destacan en casi nada, se sienten algo sosos como para que uno los pueda recordar. También lo mismo ocurre con los asesinatos, que sí, hay un par son buenas, pero a su vez existen otras que llegan a flojear, y también considero que de vez en cuando ofrecen escenas un tanto tontas que no dan tanto peso. Más allá de todo, no puedo dejar de mencionar el hecho de que esta secuela cumplió muy pero que muy bien, sabiendo cómo continuar la historia que se dejó en la original, teniendo sus buenos momentos, manteniendo varias de sus cualidades positivas, y estuvo muy cerca de estar al mismo nivel que su antecesora, no superarlo, pero acercándose bastante, lo cual dice mucho sobre lo bien que se manejó este filme, siendo una secuela cumplidora, y conservando la buena calidad ya vista antes, que ojalá se hubiera mantenido en un mismo nivel, que ya van a ver del por qué estoy diciendo esto. La segunda entrega siguió siendo un buen éxito en taquilla, recaudando $35 millones, generando aún buenos beneficios a Universal, y en la crítica tuvo una buena aceptación tanto del público como por los fans, quienes seguían encantados con el rumbo que se llevaba a cabo con la saga, y con razón. A raíz de esto, algunos podrían pensar que tras ver estos resultados, la gente de Universal haría lo mismo que la vez pasada, pero sin embargo, la verdad que este caso en particular, parece ser que empezaron a querer producir películas a toda costa, y lo digo de forma literal, debido a que incluso antes de estrenarse oficialmente Child's Play 2, los ejecutivos quisieron arrancar inmediatamente con la preproducción de la tercera parte, basado únicamente por la buena acogida que tuvo la segunda entrega durante las proyecciones de prueba, lo cual obligó a Don Mancini a escribir forzosamente el guión, cuya experiencia no fue muy buena que digamos, algo que él llegó a admitir en una ocasión durante el año 2013, como por ejemplo, tener que descartar varias ideas por temas de presupuesto, se empezaba a cansarse porque consideró la franquicia se estaba volviendo repetitiva, y además en esos momentos se encontraba en otro proyecto ajeno, algo que de seguro le terminó agotando, más por las formas en las que se dio. Mientras el camino transcurría, buscaron a un director que se encargará de dirigirla, quien al final terminó siendo Jack Bender, un señor quien una experiencia medianamente sólida, al haber dirigido un par cintas, tales como La noche del baile de medianoche, La mujer de mi hermano, o Dejando ir. Por lo tanto, con el cast y guión listo, aún con las presiones dadas, se pusieron rápidamente manos a la obra, y tan solo 9 meses después, lanzaron la tercera entrega titulada Child's Play 3, la cual fue estrenada en 1991, y la silla del director fue ocupada por Jack Bender. La historia, me temo a decir que lamentablemente no llega a ser muy buena, ya que aunque tiene un inicio muy interesante, en las oficinas de los jefes que están a cargo de los muñecos Woodgate, donde durante la noche Chucky se carga al pez gordo que está a la cabeza, donde ahí aprovecha a entrar en una computadora para encontrar el paradero actual de Andy, también tiene un tercer acto, que sí,
de cierto modo es rescatable, puesto que logra agarrar un ritmo muy sólido que te mantiene enganchado, sin contar que aquí, a comparación de las cintas pasadas o posteriores, a Chucky de forma literalmente lo terminan haciendo mierda a pedazos, siendo un final muy bien hecho. Pero sin embargo, hay una parte importante en la cual falló demasiado, siendo uno de los principales motivos por las que no puedo catalogar la historia como buena, y es el segundo acto, es decir, la escuela militar, y si se preguntaran, ¿por qué lo estoy diciendo? Bueno, menciono esto porque si bien, al principio prometía mucho, incluso era una idea refrescante, para no caer en ser tan repetitivo, lastimosamente se ejecutó de muy mala forma, dado a que el escenario de por sí se siente desaprovechado, como que no logran sacarle todo el jugo que pudo dar, además de tener escenas muy tontas que no terminan de ayudar en lo más mínimo, esto debido en gran parte por los personajes, que en un rato ya lo diré, y como si esto no fuera suficiente, a la larga dicho acto se termina volviendo tedioso, en serio, se vuelve tedioso de tal modo que uno desearía que la película avanzara de una buena vez por todas, lo cual, si bien efectivamente lo logró con ese tercer acto que ya recalque, no borra el hecho de que la segunda mitad de la cinta, y por ende la parte esencial de la misma sea bastante flojo. La verdad, se nota que Mancini dejó un par cosas a medias o no las aprovechó en lo suficiente, pero bueno, no lo puedo culparlo demasiado, debido que cualquiera en esa posición le podría haber ocurrido lo mismo, por la manera apresurada en la que los ejecutivos de Universal le hicieron escribir el guión incluso antes del estreno de Child's Play 2. En resumen, es una historia bastante regular, no es precisamente terrible, pero definitivamente considero que no logró estar a la altura de las anteriores en su historia, lamentablemente. Los personajes, aquí sí no tengo ninguna duda que es un aspecto pobre, pues el repertorio de personajes que se presentan, son bastante desagradables, incluso hasta algunos realmente molestos, que deseas que, o se mueran, o directamente que se puedan irse a tomar por culo, así se los digo. El único que logra zafarse, como podrán adivinar, es el propio Andy Barclay, interpretado en esta ocasión por el grosso entre grosos, el bueno de Justin Whalin, y no por Alex Vicent, y sí, entiendo que para algunos se sienta raro o choca que sea otro actor, pero en cuestión de casting y considerando su actuación, considero que Justin dio justo en el clavo, y admito que acá todavía mantiene lo que hizo grande en las antecesoras, sobre todo en el tercer acto, donde se lo ve más decidido y preparado, y en general, cumple muy bien en su papel. Me gusta que a partir de acá pasó de ser aquel niño indefenso a convertirse en alguien más valiente y preparado, algo que veríamos más adelante en su regreso a la saga, tomando el mismo rol que se habían ocupado antes Karen y Kyle, en su caso para proteger a Tyler ante la amenaza de Chucky. Básicamente fue un punto de partida hacia adelante al personaje de Andy, tomando en cuenta que Whalin supo interpretarlo bien, puedo decir que supieron cómo utilizarlo, y como comentario aparte, confieso que la relación que este tiene con Kristen, llega a ser sólida, si bien no tienen un desarrollo tan avanzado en su relación, no lo hacen realmente mal, y pese a su timidez, me imagino que Andy debió quedar muy contento con esto, pero no solo él, sino más o menos Chucky, y si no entienden a lo que digo, aquí lo muestro. Es fabuloso, ¿eh? Sí. Casi olvidé que había sitios así, donde las personas solo se divierten. Escucha. Hay alguien ahí. Tal vez solo sea un insecto. Nada te asusta, ¿verdad? No. Maldición, sí necesito salir de este cuerpo. Pero en fin, vamos a seguir avanzando en la reseña en sí, donde en eso iremos al estilo visual, que a decir verdad, conserva en gran medida el mismo estilo visto en las dos primeras entregas. Admito que esos tonos que se dan en las escenas de noche están muy bien, me agrada cómo se ven, muy a pesar de los constantes cambios de escenario que se dan, pero en general está bastante bien. Y lo mismo podría decir de la dirección de Bender, que si bien no está a la altura de lo que logró John LaFia en la 2 o incluso Tom Holland en la original, no hace un mal trabajo, sobre todo cuando le toca dirigir las escenas de Chucky,
como cuando carga las municiones de un arma, o cuando recibe una fuerte cortada parte de su rostro, lo cual es de apreciar. Las muertes, es un punto muy decepcionante, ya que las muertes que se presencian son sumamente flojas, lamentables y hasta algo tontas, me atrevo a decir. No son realmente muy creativas que digamos, sin contar que no esmeran en ser rescatables, dado a que ocurren de una manera tan rápida que resulta pobre. La única que medio se salva, es la muerte del sargento Bodnik, que como curiosidad, es interpretado por Andrew Robinson, exacto, el mismo que interpretó al villano Escorpión en la mítica Harry el Sucio de 1971, la cual admito que tiene su gracia por la manera en la que Chucky lo mata a Bodnik, aunque si fuera por satisfacción, la de Shelton lo sería, por haber sido un tremendo infeliz, pero lastimosamente su muerte no fue la gran cosa. Los efectos prácticos siguen siendo buenos. Me gusta que no hayan perdido el gran toque que tuvieron desde la primera parte, manteniendo de muy buena manera los movimientos de Chucky a lo largo del filme, viéndose sus movimientos todavía convincentes, en especial con las expresiones que este mismo da, lo cual puedo reconocer que lo lograron de manera perfecta. La banda sonora, es decente, pues tiene canciones que no relucen mucho en la cinta, hasta quedar algo olvidadas, pero hay otras que en cambio sí son realmente buenas y que de algún modo ayuda en determinados momentos, resaltando el tema principal, que personalmente me gusta mucho, es una tonada que encaja no solo con la película, sino también con el personaje de Chucky y su universo, siendo a mi consideración, uno de los mejores temas que se han hecho dentro de la franquicia. Sí que en mi conclusión, Child's Play 3 es una película medianamente decente, dado a que posee varios defectos, desde una historia que sin ser necesariamente terrible, lamentablemente desaprovecha varias cosas, tienen momentos muy tontos y encima el segundo acto, que es la parte esencial de la película, termina siendo muy flojo, un grupo de personajes entre desagradables y molestos que quieres que se vayan a tomar por culo, salvo Andy y también Kristen, unas muertes decepcionantes que no logran ser buenas. También sufre el hecho de que a la larga se vuelva tediosa, antes de llegar al tercer acto. El escenario de la escuela militar, aunque fresca, fue mal ejecutada, desaprovechando varias veces dicho escenario, que pudo haber sido mucho mejor usado que lo visto en el resultado final, y por último, por momentos da la sensación de que la historia está a medias, es decir, que pareciera que algunas ideas no están terminadas por completo. Mientras su lado positivo, sería que los efectos prácticos siguen estando muy vigentes, manteniendo en este sentido el mismo nivel ya visto antes. También el estilo visual, si bien no sobresale mucho, pero está en general bien y con la dirección decente de venderlo ayuda. Algunas canciones logran ser buenas, sobre todo el tema principal, el buen aprovechamiento que le dieron al personaje de Andy ya estando más grande, siendo un punto de partida de lo que veríamos 2 décadas después con el personaje, que con la actuación que Justin Whalin dio en esta película lo refuerza, y hay que decir que tanto el primer acto como el tercero están bien llevados, cada uno a su manera, que diría que se dejan apreciar mucho. Básicamente, esta tercera entrega tuvo sus aciertos, pero tiene baches muy fuertes, que si bien no la consideraría como mala, porque como tal diría que llega a ser bastante aceptable y hasta considero que sirve como para pasarse un buen rato, pero definitivamente le impiden que la pueda catalogar de la misma talla que las 2 primeras entregas, y sinceramente, se llega a notar la presión innecesaria que Universal le puso a Don Mancini, dejando algunas ideas a medias, una lástima, pues de haber dejado mucho más tiempo en el guión, pudo haber salido mucho mejor, estando perfectamente a la par de las 2 primeras, pero que se la va a hacer. La tercera entrega no cumplió con las expectativas de la gente de Universal Studios, ya que consiguió recaudar $20 millones, que vale, capaz para algunos no parece números tan negativos, pero tomando en cuenta lo que lograron las antecesoras, pues sí fue un retroceso si se habla en el aspecto de la recaudación, mientras que en la crítica, por lo menos en su momento de estreno, no fue muy bien recibida, dejando a varios fans decepcionados, pero no solo ellos sentían así, sino que también Don Mancini y Brad Dourif, el actor quien le ha dado voz a Chucky a lo largo de las películas, no estaban muy entusiasmados con el resultado final, siendo de este modo la película que menos le han gustado a ambos señores por igual. Eso sí, vale destacar que durante principios de los 90, antes y después del estreno de Child's Play 3, se llegaron a lanzar una serie de cómics,
por parte de la editorial Innovación, incluyendo las adaptaciones tanto de la segunda y tercera entrega, así como un miniserie de 5 números en total, y en donde tienen un estilo bastante llamativo, así como momentos también interesantes, que pueden ser lecturas que pueden gustarle a los fans más acérrimos de la saga. Pero en fin, luego de los resultados que obtuvo la 3, decidieron descansar a Chucky durante algunos años, supongo para no saturar demasiado al personaje y hacer que la gente se cansara más rápido con la saga, pero no fue hasta mediados de los 90, cuando Don Mancini y David Kirchner decidieron comenzar a trabajar en una nueva secuela, la cual tomarían un rumbo muy distinto, siendo una de las principales características que se concentraron, fue dar un humor negro, algo que si bien en las cintas pasadas habíamos visto un poco de esa faceta humorística por parte de Chucky, en este caso optaron por darle aún más importancia, que según David Kirchner, esto fue más que nada debido a que cuando Chucky soltaba su lado humorístico, el público solía responder entre risas y aplausos, por lo que sintieron que venía siendo hora de explotar esa faceta en el personaje, algo que eventualmente quedaría en algo que personalmente me recuerda un poco al caso de Freddy Krueger en Pesadilla de la calle Elm 4, donde también fue cuando lo hicieron relucir con más notoriedad su lado humorístico. Vale señalar que las ganas que estos dos tenían en hacer la película aumentaron luego del éxito que había conseguido Scream a finales de 1996, algo que incluso el propio Mancini le llegó a agradecer tanto a la propia Scream y a Kevin Williamson, uno de los hombres con mayor peso en la saga, de todo esto. Por lo tanto consideraron que era el momento adecuado en traerlo de regreso, algo que al final terminaron por aceptar la gente de Universal, comenzando de a poco con la preproducción en 1997. Es bastante curioso cómo fue que eligieron al director, pues cuando se anunció la cuarta parte de Child's Play, tanto Mancini como Kirchner no dudaron quien debía dirigirla era el director hongkonés, Ronnie Yu, quien contaba con cierta experiencia en su país de origen, y aparentemente la razón detrás de esta decisión, se debió a que cuando vieron la cinta La novia del pelo de blanco de 1993, bajo en las propias palabras que soltó Kirchner en su momento, se quedaron maravillados y asombrados por la estética que Ronnie tenía a la hora de realizar sus cintas, así que no anduvieron con rodeos y se fueron a tener contacto con el director hongkonés, que aceptaría con gusto trabajar en esta nueva cinta de Child's Play. Por lo que, estando listos, comenzaron a trabajar, preparados para regresar a Chucky a la pantalla grande, así que 7 años después, lanzaron la cuarta entrega titulada, La novia de Chucky, la cual fue estrenada en 1998, y el mando del director fue ocupada esta vez por Ronnie Yu. La trama, vaya, hay que decir que acá se dio un cambio visible, sé que en la anterior habían tomado un par cambios, pero debo decir que en este caso sí se deja ver bastante renovado, empezando con el tono. Prácticamente ya desde el inicio la cinta deja bien en claro a qué rumbo se va a dirigir, con Chucky encontrándose con su novia Tiffany, o mejor dicho, volviendo a verse los dos, de acuerdo a algunas líneas, aunque están puestas de manera muy superficial, pero bueno. También, hay que destacar una cosa importante, y es que dado a que decidieron dejar de lado a Andy, dejó abierto a una historia totalmente diferente, teniendo una curiosa combinación entre comedia y terror, con la primera dejando a la vista una especie de parodia a la novia de Frankenstein, algo que se deja ver por cómo son desarrollados los personajes, y al hecho de que antes de que Chucky convirtiera a Tiffany en una muñeca, ella se lo estaba mirando en su televisor la propia película en sí. La verdad, pienso que el guión llega a ser decente, ya que, así como tiene aspectos que considero que funcionaron y supieron aprovechar, también hay veces en las que la trama se vuelve demasiado estúpida, especialmente cuando tratan de dar cabida a los nuevos personajes, que aunque de vez en cuando tienen sus momentos, honestamente pasan tan desapercibidos la mayoría de veces, que hace que los olvides. Otra cosa que siento que falla, es que hay escenas que contradicen a lo que se había presentado antes en la saga, como por ejemplo, que Chucky tenga el corazón de Dambella, siendo que antes no poseía dicho amuleto. En resumidas cuentas, es una historia bastante decente, tiene tanto pros como contras, pero digamos que está lejos de ser un fiasco. Los personajes, es un aspecto vacío, ¿y por qué lo digo? Fácil, no hay alguno que logre destacar, no sé ustedes, pero algo que sí siento que fallaron en esta cinta, es en no de haber tenido, aunque mínimo,
Un personaje que sea destacable al que uno como fan los pueda recordar como había pasado en las entregas pasadas, tanto los secundarios como la pareja protagonista, la cual, salvo más o menos en el final, o aquella escena donde están con Chucky y Tiffany en el camión adentro, no tienen algún tipo de personalidad o algo que les juegue a favor. Si vamos con la señora Tiffany, es un personaje que llega a tener lo suyo, una que sabe dentro de todo cómo relacionarse con Chucky pese a las discusiones que estos tienen, sobre todo ya en el final, por lo menos en esta película se manejan bastante bien, más que nada cuando van a llevar a cabo un asesinato, y si bien no tiene una personalidad tan fuerte como el propio Charles, es un personaje que sin dudas complementa perfectamente con la película, funcionando bien, sobre todo cuando está en su forma de muñeca, que para mí ahí tienen sus mejores momentos. Me gustaría de paso hablar un poco sobre cómo fue Chucky en esta entrega, ya que en este caso amerita hacerlo, pues se puede decir que acá lo volvieron mucho más sarcástico de lo acostumbrado, no importa en qué tipo de escenas aparezca, siempre soltará algún chiste, algo que si tomamos en cuenta el carisma que Brad Dourif siempre le dio al personaje, consigue que en general los chistes sean realmente divertidos, eso sin contar que en esta cinta Chucky lanza el mejor fuck you de toda la saga, donde además viene de uno de los mejores momentos de la película, contando con un nuevo diseño, el cual personalmente me agradó bastante, con las cicatrices en su rostro y la ropa dañada lo hace lucir genial. El estilo visual, pues aquí también es otro de los aspectos que cambiaron bastante, debido a que aunque cronológicamente hablando, la tercera entrega ocurre poco tiempo antes de los eventos de la cuarta parte, honestamente se ve totalmente diferente con las cintas pasadas, teniendo un aspecto que era común a finales de los años 90, que al menos pienso que estuvo bien, con aquellos tonos que presentan cuando las escenas son de noche, contando con una aceptable paleta de colores a su alrededor, que se agradece que intentaron avanzar en este sentido. Mientras que la dirección que da Ronnie Yu es decente, pues hay ocasiones en las que dirige las escenas de forma muy B, pero en otras ocasiones sabe de algún modo hacerlas bien, por lo que más o menos complementa el punto. Las muertes son un tanto regular, sufre de un problema similar en la 2, ya que tenemos asesinatos que son buenos, como la de aquella pareja que quedan hechos polvo en su máxima expresión, o la que es la mejor, la de Warren Kincaid, primero cuando le lanzan los clavos en toda la cara, lo cual Chucky procede a decir aquella famosa cita, la cual es cuando se pregunta por qué le resulta tan familiar, haciendo una referencia al líder de los cenobitas, Pinhead, de la saga de Hellraiser, y luego más adelante ser ahora sí aniquilado a base de 6 puñaladas que Chucky le da al oficial en cuestión. No obstante, también hay otras muertes que no son la gran cosa, como que no logran destacar, ya sea en ser algo simplón, o que no sea muy bueno, por lo que es un punto intermedio. Los efectos prácticos siguen siendo muy buenos, aquí no puedo comentarlo mucho, ya que la calidad de los efectos se conserva de igual forma que antes, es decir, que todavía se ven convincentes, bien usados y se sienten orgánico la manera en la que se mueven los muñecos, más con los detalles que le pusieron, le da más plus. La banda sonora, lamento decir que acá pasa totalmente desapercibido, no tanto del hecho de que la mayoría no son la gran cosa, sino a que no se sienten destacables, al grado que pasa a un tercer grado, y no estoy diciendo que todas las canciones sean malas, a lo quiero llevar es que simplemente no sobresale para nada. Así que en mi conclusión, La novia de Chucky es una película decente, llega a tener sus fallos que fui resaltando, tales como cosas estúpidas en la trama o también de vez en cuando se contradicen de algo ya definido antes. También peca muy fuerte en tener un reparto de personajes muy olvidables, que eso incluye a la pareja protagónica, que pese a los intentos, no llegan a ser formidables para que uno los pueda recordar. Algunas muertes no son muy buenas, como las primeras que se ven en pantalla, y una música que se puede decir que pasa sin pena ni gloria. Por el otro lado de la moneda, si hablamos a su favor, sería la dinámica que Chucky y Tiffany llega a ser buena, el aspecto visual que sí, es muy común de fines de los 90, pero ¿qué quieren que les diga? Pienso que le queda muy bien al filme, junto con una dirección decente por parte de Ronnie Yu, los efectos prácticos siguen siendo igual de buenos como siempre estuvieron, manteniendo el mismo nivel visto antes. Hay un par muertes que sí son rescatables, y quizás su mejor punto, es el humor negro que utilizan, que es sin dudas muy divertido, obteniendo escenas que son graciosas por la manera que se llevan a cabo.
no se toma demasiado en serio, y en gran medida ayuda a que la película sea bastante entretenida, sin volverse pesada, agarrando un buen ritmo. En líneas generales, esta cuarta entrega tuvo un resultado muy decente, si bien flaquearon en algunos aspectos, diría que cumple muy bien lo que quiere presentar, siendo una experiencia disfrutable. Me agrada que hayan sido autoconscientes con la cinta, no buscando muchas pretensiones, algo que para mí ayuda, pues si hubieran querido ir un terror más puro, no creo que habría funcionado correctamente, encontrando un ritmo bueno al ver las locuras que tanto Chucky y Tiffany hacen a lo largo del filme, algo que ojalá hubiesen sostenido, y ya van a ver del porqué. La cuarta entrega, pese a que tuvo una recepción algo mixta por parte del público, terminó convirtiéndose en un gran éxito en taquilla, recaudando en total $50 millones, siendo hasta el día de hoy la película más taquillera de toda la franquicia, o sea, tuvo un éxito muy bueno que ayudó bastante en mantener vigente la popularidad de la saga, y tomando en cuenta el nuevo rumbo que tomaron, pareció haber funcionado correctamente su objetivo. Como podrán imaginar, este éxito causó que tan solo un año después, la gente de Universal quisiera inmediatamente comenzar a trabajar en una quinta parte, la cual no duraron tampoco David Kirchner y Don Mancini en dar la mano al proyecto. Pero sin embargo, no hubo precisamente un buen comienzo, debido a que una vez que prestaron el guión, no fue el agrado de Universal, por lo tanto tuvieron que patear el proyecto durante algunos años, pero eso sí, lejos de cambiar la idea principal, solo esperaron que llegara el momento oportuno de que la idea fuera aceptada, quien finalmente durante el 2003, sería bien vista por la compañía Roger Pictures, una división dentro de Universal Studios. De este modo, una vez aprobado, comenzaron inmediatamente a trabajar más codo a codo con esta nueva secuela, donde se mantendría un estilo similar a la anterior, aunque en este caso, se le agregaría al filme algunos aspectos nuevos, que por lo que se ha dicho, esto venía más del propio Don Mancini, quien por primera vez en toda la franquicia, tendría la oportunidad de estar en la silla del director, con el rodaje realizado en Rumanía principalmente porque resultaba mucho más barato que filmarlo directamente en algún estudio de Hollywood o incluso en Canadá, y con el cast completo, se prepararon para una nueva entrega de Child's Play, por lo tanto 6 años después, lanzaron la quinta entrega titulada, La semilla de Chucky, la cual fue estrenada en el año 2004, y el director fue ocupado por primera vez por nuestro querido Don Mancini. La historia, no voy a ir con rodeos al afirmar que es un completo desastre desde principio a fin, y créanme que no lo estoy diciendo a la ligera, dado a que en este caso, la trama se sitúa en Hollywood, cosa que en un principio no pintaba tan mal, pero más temprano que tarde, termina sintiéndose muy superficial, ya que en vez de usarlo como una forma de hacer que Chucky y Tiffany cometerían más asesinatos o hubieran armado un tremendo caos, se ve como una excusa de querer contar algo nuevo en la saga, que al final fue muy pobre. Lo peor es que la cinta, de alguna forma se empeña en empeorar más y más, destacando sobre todo con toda la subtrama con el personaje de Glenn, que por más que lo intenten, no termina de encajar con el lore de la saga, y no lo digo porque sí, lo digo porque la manera en la que los une resulta tan forzado y tan tonto que no me llega a convencerme para nada. Sí, estoy consciente de que por ahí alguno me podría salir a decirme de que la película le sale bien el lado del humor o debería valorarla igual que la novia de Chucky, pero siento responder que no, tampoco lo considero algo muy defendible. Obviamente, todavía hay momentos que son graciosos, siendo por cierto todos protagonizados por Charles, pero aún así no es suficiente para salvar la trama. Lo siento, pero aquí el guión fue muy pobre, que ni siquiera como una trama divertida lo logra, y con un montón de momentos inútiles que no aportan nada. Los personajes, es de igual forma lamentable, es exactamente igual que la cinta pasada, es decir, son muy olvidables, pasan sin pena ni gloria. Y sí, en eso incluyó al nuevo personaje, Glenn, que como paréntesis de un dato curioso, fue inspirado por la película Glenn o Glenda de 1953 dirigida por Ed Wood. Esto lo digo porque más que ser interesante o que pueda potenciar aún más a Chucky y Tiffany, la cual por cierto a esta última no me convenció del todo como estaba en este filme, lo que causa es irritabilidad más que otra cosa. La excusa que dan para unirlo es demasiado tonto y puesto solo porque sí. Y ni que se diga de ese enfrentamiento que tiene con Chucky, la cual es completamente horrible.
Encima con los efectos lo hacen ver mucho peor. Sin dudas un aspecto flojo a más no poder. El estilo visual, honestamente, a pesar de que lo llegó a decir Mancini meses antes del estreno de la película, donde afirmaba que la cinta tendría un look estilizado de la novia de Chucky, o obtener un estilo similar a Brian De Palma, el resultado final no termina por ser la gran cosa. Sí, hay escenas donde tienen una estética sólida, más que nada cuando la iluminación les juega a su favor, pero no me parece que sobresalga demasiado, ya que lo siento un tanto simplón y poco relevante, incluso para ser algo de los 2000, no se siente tan elaborado como si se vio en La novia de Chucky, que vale, podría haber tenido una estética muy de finales de los 90, pero con esa paleta de colores sobre todo en escenas de noche, le jugaban muy bien a su favor, cosa que aquí no ocurre, o mejor dicho, de vez en cuando las hay, pero no lo suficiente para salvar este aspecto en su totalidad. Además, si hablamos de que la dirección de Mancini en esta película no es precisamente muy buena, con esos manejos un poco sosos que le da a la cámara, pues no favorece demasiado. Las muertes, diría que es uno de los pocos puntos que se salvan, hay que admitir que tienen su gracia, son ciertamente creativas, como la muerte del personaje de John Waters, con la cara hecha polvo, o mi favorita, cuando Chucky y Tiffany se unen entre los dos para acabar con el señor Tony Gardner, decapitando la cabeza de forma brutal mediante una soga que ambos lo mantenían para asesinarlo, la cual estuvo muy bien llevada a cabo. Hay que reconocer que en este sentido, la película sí supo legítimamente cómo aprovechar los asesinatos, estando bien hechas. Por desgracia, no se puede decir lo mismo acerca de los efectos especiales, porque aquí se nota y por mucho el bajón, debido a que por entonces, si había algo que en la saga de Child's Play se mantuvieron estupendos, eran en los efectos prácticos, siempre se las ingeniaban de algún modo para reducirlos, ayudando a que los muñecos se vieran convincentes en sus movimientos sin mirarse chocante o mal, cosa que en esta cinta no ocurre. Vale, tal vez a veces en las escenas, más que nada si son enfoques hasta la mitad de sus cuerpos, parcialmente están bien, pero luego en la gran mayoría veces se ven muy mal los movimientos de los tres por igual, dejándose ver notablemente cuando se ven sus cuerpos enteros, que se ven muy cutres en su máxima expresión, como se ve en la batalla entre Chucky y Glenn, aquella escena donde Glenn se escapa de Sitch de manera totalmente ridícula, cuando los muñecos caminan se ven muy mal, y así podría seguir enumerando más casos de este estilo. A lo que quiero llegar es que se nota, y por mucho el declive que tuvieron los efectos prácticos, créanme que no lo digo porque sí y ya, lo digo porque resulta increíble ver cómo pasaron de tener efectos prácticos bastante buenos en las películas pasadas, a caer en un nivel muy bajo en este filme, que sinceramente no es algo que dejaría pasar fácilmente. La banda sonora, vuelve a ser muy olvidable, no hay algún tema en específico que logre aunque sea resaltable, suelen pasar muy desapercibidas, y no aportan mucho al ambiente de la película, algo que se hace evidente a medida que el filme va avanzando. Así que en mi conclusión, La semilla de Chucky es una película muy mala que flojea muchísimo en casi todos los aspectos posibles. Yendo de primera mano con una historia estúpida, un desastre desde el principio hasta su final, con ideas que no terminan de funcionar en el universo de Chucky, como querer ambientarlo en Hollywood, encima con un final pésimo, personajes que pasan sin pena ni gloria, con la inclusión de Glenn, que en vez de aportar, termina siendo un estorbo, cuya conexión con Chucky y Tiffany es forzado, un humor que si bien trata de seguir la misma línea que la entrega anterior, salvo en algunas ocasiones, no pega y les salió muy mal, un aspecto visual que pese a lo que decían previo a su estreno, no logra sobresalir, siendo simplón incluso durante los 2000, con una dirección no muy buena de Mancini, y una música bastante olvidable que no tiene ningún peso. Mientras si vamos a sus puntos buenos, serían que las muertes están bastante bien, siendo ciertamente creativas. También la aparición de algunos famosos es sólida, destacando a John Waters, donde debo decir que sus escenas sí son muy divertidas, y, si me lo permiten, algunas frases que Chucky lanza en esta película son chéveres, y entre todas ellas, quiero destacar una en especial, que muy personalmente, es mi línea favorita que ha soltado en toda la saga, y es esta. Pero sí, I'm fucking infamous. I'm one of the most notorious slashers in history, and I don't want to give that up. I am Chucky, the killer dog, and I dig it. Pero sí, como pudieron notar, esta entrega dio un bajón de calidad increíble.
con las ideas nuevas que intenta presentar que al final no funcionan, junto a otros elementos que fui mencionando poco a poco, siendo de esas películas que ya podrás ver que no va a terminar bien desde sus créditos iniciales, las cuales se ven horribles. Considero que tranquilamente sería la peor de toda la franquicia con diferencia, y sí, sé que sueno como algo repetitivo al decir esto, pero es que me parece imposible no afirmar eso, considerando cómo estuvieron en otras entregas, donde más allá de los defectos que estas tenían, al menos sabían cómo arreglarse para no caer en la categoría de mala, algo que aquí sí ocurrió, así que salvo unos pocos puntos que sí estuvieron bien, esta entrega merece estar en la infamia. La quinta entrega fue un fracaso en taquilla, ya que consiguiendo en total $24,8 millones, siendo la segunda entrega menos taquillera de toda la saga, y lo mismo ocurrió con la crítica, tanto del público como los fans rechazaron fuertemente la película, calificándola como un despropósito. Como podrán adivinar, esto causó que durante varios años decidieron descansar definitivamente la saga de Child's Play, y como un agregado más, provocó que durante 15 años no hubiera un estreno de la franquicia para las salas de cine. No obstante, esto no quiere decir que el personaje estuvo flotando en el espacio sin hacer aparición en algún medio, ya que para dar unos ejemplos para evidenciar de lo que digo, durante a principios de 2007, se lanzó un cómic titulado A// contra Chucky, la cual tiene la particularidad que la historia sigue después de los hechos ocurridos en la semilla de Chucky, contando con momentos interesantes por cierto, y luego al poco tiempo, alrededor del 2007, se lanzaron una miniserie de 4 números relacionados al personaje, conservando la misma estética, que también tienen lo suyo, y luego más adelante, en el 2009, en una de las actualizaciones que le hicieron al videojuego de Terrordrome, donde el personaje de Chucky se integró al roster junto con Ghostface y al Jason humano, teniendo mucha mejor suerte, dado a que pocos años después, cuando en el 2000 Games anunció un juego basado en la franquicia de Child's Play, tanto para PC como en las consolas de la séptima generación, siendo aparentemente un juego hack-and-slash, pero sin embargo, al final no logró prosperar debido a que no habían conseguido recaudar el máximo para los fondos, provocando que se fuera al caño. Pero en fin, luego del desastre que resultó ser la semilla de Chucky, durante algunos años no hubo ninguna planeación a nueva película, hasta finales del 2007, cuando anunciaron que iban a realizar un remake de la película original de 1988, siendo David Kirchner en afirmarlo, algo que al poco tiempo Mancini también ratificó en hacer un remake, basándose principalmente al éxito que había tenido el remake de Halloween, la cual se había estrenado casi 2 meses antes de que salieran las primeras declaraciones de los pesos pesados de la franquicia de Child's Play en realizar una nueva versión del filme original, que según llegaron a decir tanto Kirchner como Mancini en su momento, fue que iba a volver a un terror similar al filme original, con un tono más oscuro, incluyendo supuestamente giros inesperados, pero que de todos modos no se alejaría del concepto original. Todo esto al ver que los fans repudiaron el tono muy cómico pensaron por un instante que un remake sería la oportunidad perfecta de volver a lo que era la saga en sus primeras entregas. Eso sí, aunque estaba claro que tenían planeado hacer un remake, solo un par de años después, en el 2012 para ser exactos, dijeron que no solo ese proyecto estaba en marcha, sino también una nueva entrega de la saga original, que en un primer instante se lo conocía bajo el título de La venganza de Chucky. Sin embargo, al parecer optaron directamente con la última opción, ya que meses más tarde de ese mismo año, anunciaron que se pondría en marcha una sexta entrega, la cual le terminaron por cambiar el título a La maldición de Chucky, dejando completamente de lado el remake, por motivos que todavía no están del todo claros, pero teorizando un poco, quizás decidieron echarse hacia atrás al sentir que no valía realmente la pena realizarla, o incluso por las tendencias que el slasher estaba tomando, dado a que a principios de los 2010, la fórmula de los remakes de iconos del horror ochentero empezó a pudrir a la gente con tanto refrito, y sinceramente, más allá de lo que decían Don Mancini y David Kirchner, dudo mucho que hubiera beneficiado a la saga, porque no creo que fuera la manera correcta de volver a la vida. Por lo tanto es una suerte que los planes fueron cambiados a tiempo. Una vez ya puesta en los ojos con la sexta parte, priorizaron muchísimo al proyecto por 2012, ya que la producción se llevó a cabo bastante rápido, haciendo el rodaje de septiembre a octubre, y anunciando que se estrenaría para el 2013,
mantuvieron expectantes a los fanáticos, quienes esperaban con todo lo alto un regreso triunfal del personaje. Dado con todo, 9 años después de La Semilla de Chucky, lanzaron la sexta entrega titulada La Maldición de Chucky, la cual fue lanzada en el 2013, y la silla del director fue ocupada por segunda vez por el querido Don Mancini. La historia es sin lugar a dudas muy buena. Después de mucho tiempo por fin vemos una historia que cumple en general, dado a que en esta cinta retorna al terror visto en las primeras películas, que trae consigo momentos que te mantienen enganchado con un suspenso bien elaborado que ayuda a darle un buen ritmo. Yo creo que en parte de lo que le ayuda, es debido a que como es ambientada en una casa, favorece a que la historia no se caiga, logrando que no se pierda el foco principal agregando subtramas innecesarias, haciendo de este modo crear tensión como es debido, especialmente con lo que le sucede a la protagonista, la cual pese a sus intentos de acabar con Chucky, no lo logra y termina siendo declarada culpable para llevarla a un hospital psiquiátrico aunque no fue ella quien cometió los crímenes. Y sí, se puede decir que es la primera vez en la que se siente que Charles Lee Ray logra imponerse, al menos de manera notable. En general, salvo en muy contadas ocasiones donde cae en lo tonto con momentos muy sosos, la verdad que aquí supieron legítimamente cómo hacer una buena historia, volviendo a lo que eran las primeras entregas, con algunos toques también de las últimas dos películas, aunque claro, siendo de manera cuidadosa para que no se volviera en otra semilla de Chucky. Los personajes, aquí también lo mejoraron bastante, se puede decir que llegan a ser decentes, debido a que no hay alguno que legítimamente sea molesto o desagradable, incluso los que por ahí son medio tontos no terminan por ser un estorbo, sobre todo sabiendo que al final de cuentas Chucky los termina matándolos con diversas formas. Es justo rescatar a la protagonista, Micah Pierce, interpretada por Fiona Dourif, que curiosamente es hija del propio Brad Dourif, la cual debo decir que el personaje está muy bien usado, trayendo de regreso esa valentía de enfrentar al villano como se había visto con algunos personajes femeninos en las primeras películas, siendo realmente genuino, considerando el estado en el que ella se encuentra, en sillas de ruedas y más aún con lo que ocurre en el final, siendo juzgada de haber cometido los crímenes pese a que no fue la responsable, logra que se tenga cierta empatía por ella, muy al contrario, por ejemplo, a la pareja protagonista de la novia de Chucky, que más allá de algunas escenas divertidas, sinceramente no eran personajes que pudieran ser sobresalientes, y parecían más bien que eran de otras sagas de slasher menos precisamente Child's Play. El aspecto visual, diría que es decente, si bien la mayoría de veces siento que tiene un estilo un poco simplón, admito que hay escenas donde tiene su propio canto el aspecto visual, sobre todo si la atmósfera les acompaña, resaltando a partir de la segunda mitad, cuando la película va cobrando más fuerza, estando de noche, con ese estilo de colores oscuros, pienso que les va en general bien. Y esto le acompaña una dirección de Don Mancini, el cual sin dudas mejoró bastante a comparación de la entrega anterior, se deja ver que aquí se esmeró mucho más, por suerte la cámara lo maneja de una mejor forma, no se hace acá ángulos medio raros o feos, salvo en muy contadas ocasiones, además de que aprovecha mejor con las escenas cuando se requiere. Los efectos especiales, es un punto regular sinceramente, lo digo porque hay escenas en donde los movimientos de Chucky están logrados como casi siempre se vio en esta franquicia, pero no obstante, hay otras veces en las que se ven mal, destacando especialmente cuando se utiliza el CGI, como aquella secuencia de Chucky bajando por las escaleras, que sin dudas se ven muy fuera de lugar y no le queda en lo absoluto. Aunque de todos modos en parte entiendo esto, dado a que el presupuesto para la película fue muy corto, por lo que de algún modo se las tenían que ingeniar, y no lo digo para justificar aquellas secuencias de CGI o en otros momentos, sino para dejar en claro todo esto, que cualquier forma mucho no se podía pedir, y viendo cómo quedó al final, al menos no todos se vieron tan mal, muy a pesar del diseño de Chucky que a varios no les terminó de gustar, donde también pertenezco a ese grupo, pero que en este caso, al parecer no fue tanto por tema de presupuesto, sino que fue intencional darle ese aspecto peculiar al muñeco diabólico. Las muertes, se puede decir que es algo similar a la semilla de Chucky, en el sentido de que son algo brutales, no al mismo nivel que se vería en las siguientes dos películas, pero tiene lo justo y lo necesario para considerarse buenas, como la muerte de Lan, donde Chucky le hace por él la boca, la muerte de Barbie Pierce,
con el ojo hecho pedazos. Y así con esto hablaría de lo mismo de otras muertes que van más o menos de la misma índole, teniendo aprobación entonces este apartado. La banda sonora no se queda atrás, contiene canciones que cumplen en añadir tensión a determinadas escenas, encajan muy bien con el ambiente en sí, y lo mejor de todo, es que son de manera continua, es decir, que casi nunca se siente una caída en ofrecer composiciones olvidables o que ni te dabas cuenta. Así que en mi conclusión, La maldición de Chucky es una película muy buena que supo destacar dentro de la saga, comenzando con una historia bien lograda que a medida que avanza, te logra mantenerte enganchado, personajes que no llegan a ser molestos, teniendo una nueva protagonista creíble y donde tiene valentía en enfrentar a Chucky, son más cuidadosos con el humor, ya que la usan correctamente sin abusar a lo imbécil, una dirección por parte de Mancini que llega a ser más ordenado, dándole un buen uso a la cámara, las muertes tienen lo justo y necesario para ser buenas, tiene en su haber buenas canciones que favorecen mucho a las escenas, y obviamente, como no lo iba a dejar pasar, la escena final postcréditos, que si bien en este caso no voy a decir que es para aquellos que todavía no han visto esta entrega, puedo decir que es absolutamente perfecta, trayendo de regreso a un personaje importante de la saga después de muchos años, y se ejecutó dicha escena como toda película maravilla. Pero como toda película, no está exenta de tener fallos, que son que el estilo visual, aunque va bien con el escenario de la cinta, se siente un poco simplón, así como también tener momentos tontos, por ejemplo la de flashbacks, que la excusa que ponen ahí es barato y pobre, y lo más bajo es los efectos especiales. Entiendo que al tener un presupuesto muy bajo no se permitió en tener efectos mucho mejor, pero es que no se puede dejar de lado en cuanto a lo negativo de la película, sobre todo cuando utilizan el CGI, que sinceramente se ve demasiado cutre y feo, quedando muy fuera de lugar. Aún así, no puedo dejar de lado que esta película fue muy buena, una de las mejores entregas de toda la franquicia, sintiéndose que estaban volviendo a lo que era la saga en las primeras entregas, y lo hicieron en el momento justo. Se nota y por mucho que Don Mancini se esforzó bastante en regalarnos una buena entrega a los fans, casi como si fuera la última oportunidad en revivir la saga, que en caso de que no hubiera funcionado, lo más probable es que la serie hubiera estado en hiatus durante mucho más tiempo de lo que fue realmente. La verdad fue un regreso digno para el personaje de Chucky, demostrando que estaba de vuelta para quedarse, siendo una entrega muy entretenida y disfrutable con todo lo que mencioné con anterioridad, merecidamente. La sexta entrega, si bien tuvo un lanzamiento directamente a DVD, recibió una buena aceptación por parte de los fans, que quedaron satisfechos por el resultado final, y como mencioné hace un rato, se puede decir que fue un regreso espectacular para el muñeco diabólico y también fue la cinta que ayudó a que el interés por la saga bajara aún más, consiguiendo un resurgimiento entre el público. Esto fue algo que a Don Mancini le cayó bastante bien lo que había logrado en la sexta entrega, por lo que no fue una sorpresa que apenas meses después del lanzamiento de La maldición de Chucky, ya tuviera tentado hacer una continuación, aunque el proyecto realmente no comenzó como tal sino años después, concretamente alrededor de 2016 arrancó a poner en marcha el proyecto, manteniendo en sus filas como no a Brad Dourif, Fiona Dourif, al señor Alex Vincent, entre otros, anunciándose más adelante que el rodaje se iniciaría a principios de 2017, teniendo el guión preparado, y todo el cast armado, se pusieron listos a trabajar en esta nueva continuación para la saga, así que 4 años después, lanzaron la séptima entrega titulada, Culto a Chucky, la cual fue lanzada en el año 2017, y la silla del director fue ocupada una vez más por el querido Don Mancini. La historia, voy a ser sincero aquí con lo que voy a decir, y es que, no me terminó de convencerme del todo, si bien debo decir que tiene ideas llamativas, como aquella que haya varios Chuckys, haciendo hincapié aquí el dominio de Charles Lee Ray, haciendo que Nika cambie a un rol de villana para estar al lado de Tiffany, así como también admito que de vez en cuando logra crear tensión, principalmente en la segunda mitad. Por alguna razón siento que no terminó de funcionar del todo, quizás en parte en su ejecución, pues hay momentos donde la historia no consigue traer algo destacable, es decir, no logra dar un desarrollo similar a la cinta pasada, o puede ser también que la cinta no aprovecha en su totalidad en abordar bien a los personajes principales. Además, no estoy seguro,
pero hay veces en las que la trama tiene momentos medio raros o en el peor de los casos, directamente momentos muy malos a lo largo del filme. Digamos más o menos desde el inicio viene presentando eso, y para rematar, la manera en la que hicieron el final está mal llevado, hasta forzado me atrevo a decir. Debido a las formas en las que lo hicieron para llegar a ese desenlace, un final muy abierto muy poco creíble. Por lo tanto, diría que la historia es en líneas generales bastante regular, evidentemente tiene sus buenos momentos e ideas llamativas, pero mucho de lo que tiene en su alrededor se siente mal aprovechado, apresurado en ocasiones, y directamente raro, es como si se les faltara algo para que la trama sea más eficiente. Los personajes, es un aspecto decepcionante, y si se preguntaran por qué lo estoy diciendo, fácil, porque mientras que los nuevos personajes que se presentan en la trama no son rescatables y hasta dan algo de pena ajena a un par de ellos, Annika Pierce perdió bastante el brillo que tenía en la entrega anterior. Está bien, puedo entender en parte que esto haya sido así por cómo terminó la maldición de Chucky, pero no obstante, lo veo muy pobre, siento que no termina de encajar del todo bien, con una personalidad que la volvieron un poco más molesta de lo costumbre. No sé, es como que la manera en la que Chucky transfiere su alma a la propia Annika lo veo forzado, y se siente muy raro ese final que tiene con Tiffany, que dicho sea de paso, el regreso que esta última tiene resulta por lo demás superficial, más allá de que logra tener todo a su merced, pero aún así no llega a sobresalir demasiado en esta cinta. Y si nos vamos con el querido Andy Barclay, lo siento mucho, pero siento que fue bastante desaprovechado. Me agrada bastante la nueva faceta que le pusieron al personaje, ese lado de torturador que tiene ya con su némesis, con los todos objetos que tiene en su haber, dejando ver lo marcado que lo dejó incluso más de 20 años después, que se deja ver a lo largo del filme, pero no quita para mí el hecho de que no lo utilizaron más de lo debido. O sea, no pido que aparezca cada rato, pero sí una mayor participación de la que tuvo finalmente, dado a que no tiene la participación suficiente para hacer más cosas. De hecho en la segunda mitad medio como que desaparece y vuelve recién en la tercera mitad una vez que lee por internet los crímenes que estaban ocurriendo decide ir al lugar donde está Annika, pero hasta ahí no más. En general fue un aspecto que pintaba bien, pero terminó siendo decepcionante. El aspecto visual, es sin dudas en uno de los aspectos más fuertes que tiene la película. Hay que decir que los tonos vivos y brillantes que tiene constantemente la cinta ayuda bastante, permite que tengan su propio estilo, principalmente en las escenas dentro del hospital psiquiátrico suelen verse muy bien, le dan una estética ciertamente de terror que funciona, dando así un ambiente no exactamente igual que la entrega anterior, pero de todos cumple perfectamente. Y si a esto le sumamos la dirección que ofreció Mancini, la cual sigue siendo igual de destacable, con los focos de la cámara que da en varias ocasiones, hace que el estilo visual sea bastante bueno. Las muertes, es de igual de los mejores aspectos de la película. Si ya de por sí antes habíamos visto muertes grosas, directamente acá subieron de nivel, dado que en esta ocasión, tienen un alto nivel de gore del bueno. Y lo mejor de todo, es que nunca baja, se mantienen a medida que haya nuevos asesinatos, demostrando de todo lo sanguinario que puede ser en ocasiones Chucky, así como la manera en las que lo planea, siendo mi favorita, la muerte que tiene el personaje de Claire, la cual puedo decir que fue brutal como termina siendo asesinada. Los efectos prácticos, no se puede decir mucho, ya que al tener el mismo presupuesto que la maldición de Chucky, se puede decir que sigue en la misma línea, aunque con la diferencia de que aquí no utilizaron como tal el CGI, por lo menos en el personaje de Chucky, lo cual se agradece, y si quieren que pueda decir algo más, pienso que son un poco más convincentes, no ser perfectos en sí, pero digamos que es afable, hasta ahí no más. La banda sonora, es decente, dado a que conserva algunas melodías que habíamos escuchado antes, que todavía funcionan en las escenas que los utilizan, pero sin embargo, no llega a dar en lo suficiente nuevas canciones, y en su mayoría son algo débiles, refiriéndome más a que sencillamente no sobresalen demasiado en la cinta, por lo que no hay mucho de qué agregar. Así que en mi conclusión, Culto a Chucky es una película muy regular, tiene varios problemas que no la ubicaría entre las mejores de la saga, como tener una historia, la cual por más que logra conseguir sus buenos momentos o situaciones en ocasiones que tiene un terror sólido, no es precisamente muy buena, es como que no agarra el clic. Supongo que en parte la cinta tiene una ejecución hasta cierto punto pobre, que además se remata del hecho de que tiene un final muy abierto malo que no me terminó de agradar, también sufre de que los personajes son muy flojos y lamentables,
como los locos que están en el manicomio, o el doctor que resulta hasta molesto con sus diálogos, y eso le agregamos que Akanika perdió mucho lo bien construido que tenía su desarrollo en la cinta pasada, por no decir que es medio forzado la manera en la que Chucky transfiere su alma, y también los regresos tanto de Andy como de Tiffany no fueron aprovechados en su totalidad, en especial a Andy, las nuevas canciones que agregan no son realmente destacables, y hasta cierta nota que la hicieron algo apresurada, esto lo digo más que nada a cómo avanzan en la cinta, porque deja algunas cosas a medias, o pasan de un momento a otro muy de golpe, y eso no le ayuda demasiado. Mientras el lado positivo que tiene, son que las muertes son excelentes, en verdad acá supieron perfectamente cómo llevarlas a cabo, tienen bastante gore, sin contar que son creativas, demostrando lo jodedor que puede llegar a ser Chucky en cuanto cómo decide acabar con sus víctimas, que por cierto, eso es otro punto a favor, el hecho de que aquí Chucky está firmemente decidido a permanecer en su forma de muñeco, el estilo visual es de igual forma muy bueno, todos esos tonos vivos y brillantes que se presentan le quedan muy bien, junto con una rescatable dirección del señor Don Mancini, también hay que rescatar que a veces logran crear momentos de terror sólidos, así como algunas ideas que presenta son algo interesantes, como el hecho de que más de un Chucky apareciendo en escena, algo que Mancini quería implementarlo desde Child's Play 3, y finalmente lo pudo hacer realidad en esta cinta. Como vieron, esta séptima entrega fue muy regular, la cual tuvo sus buenos aciertos, y hay que admitir que llega a ser entretenida rara vez se pone pesado, pero a decir verdad, el resultado final quedó muy a la deriva, tomando en cuenta lo que habían conseguido en La Maldición de Chucky, sinceramente pudieron ser algo mejor o algo más decente, dado a que los fallos que tiene le restan demasiado, que son básicamente las que fui mencionando, que la verdad perjudica bastante a la calidad del filme, y realmente no le permite entrar en un podio de las mejores de toda la saga, y ojo, no estoy afirmando en ningún momento que sea una mala película en sí, ya que como tal no llega a ese nivel, pero diría que es de las más débiles que se hayan visto, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? La séptima entrega, al igual que su predecesora, al ser lanzada directamente a DVD, no se puede hablar precisamente sobre su éxito en taquilla, aunque si hablamos sobre la recepción por parte de la gente, pues fue algo regular, no fue como tal repudiada por los fanáticos, pero quedó bastante a la deriva de lo que pudo haber salido. Pero igual, de todos modos, esto no iba a ser un impedimento de que los productores y el propio Mancini quisieran continuar la saga con más secuelas y con una serie de televisión, que esta última a la larga se terminó de cumplir años después en el 2021. Sin embargo, aún con sus intenciones más que claras, a mediados del 2018, se anunció que se produciría una nueva versión, un reboot para ser más exacto, la cual en este caso en particular, no tardaría demasiado en saberse quién iba a ser el director, que resultó ser Lars Klingberg, alguien muy novato, por no decir que hasta incluso un desconocido podríamos decir, dado a que antes de involucrarse de este proyecto, era muy poco lo que había hecho relacionado al cine, siendo tan escaso que este proyecto bien puede considerarse lo más conocido que ha realizado, que según lo llego a decir en su momento, era un gran fan de la película original de 1988, y cuando leyó el guión de este reboot, no dudó ningún segundo en unirse al proyecto. A pesar de que Mancini y David Kirchner rechazaron la oferta en convertirse productores de la película, y dividir a la gente cuando revelaron el nuevo diseño de Chucky, los productores no dieron marcha atrás en continuar con el proyecto, así que sin andar muchos rodeos, se pusieron manos a la obra, y 2 años después, lanzaron la octava entrega titulada a secas, Child's Play, la cual fue lanzada durante el 2019, y fue dirigida por esta ocasión por el señor Lars Klingberg. La historia, debo admitir que para mi sorpresa, está bastante bien lograda, tiene un buen ritmo, cambia algunos aspectos con respecto a lo que era antes, que si bien para algunos fueron algo chocantes, creo que no salieron tan mal, como por ejemplo, el origen de Chucky, que en vez de ser poseído por un humano por magia vudú, se convierte en un robot asesino por un error dentro de él. Además, hay que decir que logra crear algo de tensión en varios momentos, no un terror muy resaltante, pero sí para mantenerte atento de lo que vaya a hacer el muñeco diabólico, sobre todo cuando viene el desenlace, el cual coño, lo admito, está bien lograda. Quizás lo que puede fallar la trama, es que en ocasiones cae en contener escenas demasiado tontas, que si bien no son constantes ni tampoco llegan a ser tanto un estorbo, sí me saca de onda, más que nada en algunas escenas de Andy con sus compañeros.
pero en general es un guión bastante bueno que sorprendentemente supieron sacarle jugo pese a los grandes cambios que hubieron en la cinta. Los personajes, diría que es en líneas generales un buen aspecto, no hay alguno que sea realmente desagradable, hay un par que llegan a aportar de buena medida a la trama, destacando más que nada al nuevo Andy, que si bien no alcanza el mismo nivel que habían conseguido tanto Alex Vicent como Justin Whalin, y tenga sus momentos donde tiene una personalidad monótona, por lo menos cumple en buena medida por cómo lo llevaron al personaje. Me gustó especialmente cómo va decidido en el final, al acabar con Chucky, más viendo cómo estaba su madre, que a mi gusto lo ayuda para que se vuelva un Andy Barclay rescatable, contando con un desarrollo decente. Mientras si nos dirigimos a Chucky, ya habrán más o menos captado la idea de los cambios que le hicieron en esta cinta. Claro, todavía conserva algunos rasgos del Chucky de siempre, pero en su mayoría cambió mucho, y pienso que afortunadamente no terminaron por afectar. Me gusta cómo puede asesinar en momentos inesperados, y a su incapacidad de razonar correctamente, al no darse cuenta de los actos que va haciendo, al ser un robot que a medida que la peli avanza, se vuelve alguien muy cabrón, más que nada la manera en la que percibe a las personas, incluido finalmente al propio Andy y a su madre. El estilo visual, es muy pasable, no es precisamente algo destacable, tiene una estética algo corriente que te puedes esperar de una peli de estos últimos años. Sin embargo, admito que hay algunas escenas donde poseen un apartado muy sólidos, resaltando cuando resaltan los tonos de color, acompañado de escenarios aceptables que de alguna forma ayudan a estas escenas en específico, como las de exterior tanto de día como de noche, o cuando ya la fábrica está casi totalmente apagada, siendo ejemplos para dejar en claro lo que estoy diciendo con el estilo visual, y tomando en cuenta la dirección de Lars, el cual va más o menos por la misma línea, hace que este punto sea algo rescatable. Las muertes, son sin dudas muy buenas. Si hay algo que podemos reconocer de esta película, son que los asesinatos son increíbles, literalmente tienen un gore bastante notorio, hay algunas donde Chucky hace pelota a sus víctimas de forma brutal, no teniendo ningún pizco de compasión a la hora de matar, y es algo que desde el principio uno va teniendo la idea de cómo serán las muertes. La verdad aquí se lucieron excelentes en este sentido. Los efectos especiales, es decente, lo digo porque en esta cinta todavía se siguen usando efectos prácticos, los cuales como podrán imaginar a estas alturas, continúa favoreciendo a que se vean convincentes, pero no obstante, una pega que tengo en este apartado, son en la utilización del CGI, los cuales en la mayoría se ven bastante mal, sobre todo cuando lo usan con Chucky, que son nefastos, y sí, entiendo que quizás dado como es esta versión del muñeco diabólico, ponerle rasgos de CGI podía tener sentido, pero a mi gusto no deja de lado que se vean terriblemente mal, mermando en este apartado, no en su totalidad, pero sí en una buena parte. La banda sonora, sinceramente no podría comentarlo mucho, la razón es debido a que no tiene mucho en el filme, quedando hasta opacada en la mayoría de veces, sin contar que a veces no se deja oír demasiado, aunque puedo reconocer que algunas llegan a ser muy sólidas, por lo que de alguna u otra forma logra ayuda en varias escenas. Así que en mi conclusión, el reboot de Child's Play logra ser una buena película que funciona muy bien. Entre ellos tener una historia que conseguí manejarse perfectamente a su manera, si bien cambiaron muchas cosas que era costumbre en la saga clásica, por suerte supieron llevar las nuevas ideas y conceptos, todo para que no se sintiera mal, tiene un buen elenco de personajes, no hay alguno que sea desagradable o insoportable al máximo, un Chucky que inquieta por cómo lleva a cabo sus asesinatos, varias de forma inesperada, la cinta tiene un buen suspenso en varias situaciones, lo cual permite mantenerte enganchado, las muertes son excelentes, y tiene además un gran final que cumple con lo que promete. Por el otro lado de la moneda, si me hicieran decir sus puntos débiles, sería que los efectos especiales, a la hora de usar el CGI, queda bastante mal, sobre todo cuando lo utilizan para los rasgos de Chucky. También debo decir que aunque sea pasable, su estilo visual en la mayoría veces suele algo básico y corriente de lo que puedes de una de peli de terror de estos años, no posee tonos únicos como por ejemplo había en la cinta pasada, y por último, cae en contener escenas demasiado tontas que por lo menos a mí me saca de onda, o incluso de vez en cuando tiene sus falencias que aunque no son muchas, si les llega a tener. Viendo todo lo que fui mencionando, puedo decir que aún con bajas expectativas de que el resultado hubiese sido paupérrimo y un insulto a la franquicia de Child's Play, admito que me tomó de sorpresa de lo bien hecha que fue este reboot, que obvio,
no supera lo visto en la original de 1988, y aún con sus fallos, la cinta logra tener un gran ritmo que no cesa, logrando que fuese muy entretenida, más considerando que hay momentos que te mantendrá enganchado, hace que esta película sea una buena adición a la saga. Pues bueno, eso sería todo con respecto a la franquicia de Child's Play, la cual, si me preguntan a mí, fue bastante sólida, ya que tuvimos una primera entrega muy buena que supo destacar a su propia manera a finales de los años 80, luego una segunda entrega igual de buena que la anterior, donde mantuvieron la misma calidad en casi todos los sentidos, después una tercera entrega que si bien personalmente no la considero mala, si llega a quedar por debajo de las anteriores, sufriendo sobre todo en tener un segundo acto que se vuelve tedioso, junto a otros puntos que falla, aunque su primer y tercer acto sí llegan a ser buenos, y es acá vemos una evolución clara de Andy Barclay, marcando un punto de partida en su desarrollo, algo que podríamos ver más de 20 años después. Posteriormente obtuvimos una cuarta parte que la verdad cambió varias cosas, siendo un filme claramente producto de finales de los 90, que de alguna manera te entretiene bastante, más con el humor negro que utilizaron que suele favorecer, contando además la introducción de uno de los personajes más importantes de la saga como lo es Tiffany. Por desgracia, luego vino la quinta entrega, la cual, pese a sus aciertos que podría mostrar, no hay duda de que hubo un bajón increíble, con una historia pésima que contribuye en momentos muy estúpidos, con efectos especiales muy pobres y sus ideas no terminan de encajar en un universo como el de Child's Play, siendo tranquilamente la peor de toda la saga. Por suerte, luego de 9 años, tuvimos una sexta entrega estupenda, que traía de regreso a Chucky con todo lo alto, con una trama bien elaborada, volviendo a lo que era en sus primeras entregas, y contando además con una escena final post-créditos absolutamente tremenda, sintiéndose de este modo como un resurgimiento de la saga, algo de apreciar. Más adelante llega una séptima entrega, que sinceramente, no llega a ser una mala película, pero la verdad no llenó los zapatos que dejó su antecesora, si bien tuvo buenos aspectos como las muertes o el estilo visual, no puede dejar pasar que fallaron en varias cosas puntuales, como el desaprovechamiento que tuvieron Andy y Tiffany, en especial del primero, quien no logra tener tanta participación de lo que uno podría haber esperado, lo que genera que en general esta séptima parte fuera bastante regular, no terrible, pero tampoco muy sobresaliente. Y finalmente, tuvimos un reboot que pintaba ser un fiasco, una falta de respeto al lore de la franquicia, pero increíblemente, salvo obviamente algunas cosas, resultó ser un filme bueno, teniendo buenas muertes, un Chucky que puede asesinarte en situaciones inesperados, y un buen ritmo que viene acompañado por momentos de suspenso que te mantiene enganchado, haciendo que en líneas generales fuese una buena entrega, no al mismo nivel que la original, pero tampoco salió realmente mal el resultado final. Como podrán notar, la calidad de la saga fue casi siempre decente, sinceramente tras revisar toda la saga, me doy cuenta que es posiblemente una de las franquicias sagas más consistentes que haya, siendo también aquellas que no llegaron a tener bajones continuos, siendo lo más bajo que llegaron, fue con La Semilla de Chucky en 2004, pero más allá de eso, de alguna manera se logró mantenerse ciertamente estable, sin la necesidad de hacer una secuela que ignorase a todas las demás y tomara solo en cuenta la original como pasó con otras sagas slashers. Diría que en gran parte de esto se debe a que siempre contaron con dos personas especiales, que son David Kirchner y el gran Don Mancini, quienes estuvieron presentes detrás de la producción desde el inicio, siendo algo que hay que agradecer, dado a que esto permite que la saga pueda tener una continuación de la historia teniendo los ejes principales, y esto a su vez evita que una película incoherente que se pasa por alto el lore visto, para agregar en su lugar aspectos que no sirven para nada. En ese sentido, hay que agradecer que ellos dos se han mantenido durante tantos años, y debemos admitir que cuando tienen mucho tiempo de dedicación, pueden llegar a sacar algo muy bueno, tal como fue en su momento La Maldición de Chucky, y esperemos que siga durante más tiempo. Con ya casi 37 años desde su primera aparición, lograron que la saga se volviera muy popular entre varios adeptos al horror, logrando dejar su lugar en el subgénero slasher, teniendo una buena base de fans, teniendo en su radar a un personaje icónico que también quedó para la posteridad, como lo es Chucky el muñeco diabólico, quien en base de varios componentes que le han ayudado mucho, lo volvieron alguien muy reconocible en la cultura pop, siendo el muñeco asesino más jodedor que se haya visto en el horror, y con justa razón.
En fin, esperemos cómo será el futuro de la saga, pues hasta el año pasado, venían teniendo una serie de televisión, la cual por desgracia se terminó por cancelarse, pero creo que tampoco hay que ponerse mal, debido a que es más que seguro que veremos una continuación con una nueva película, que veremos cómo saldrá, donde esperemos que el resultado final valga la pena, y veremos qué novedades nos van a traer David Kirchner y el buen Don Mancini al universo de Child's Play. Y así que, eso sería básicamente todo con respecto a este vídeo en sí, que bueno, supongo que no me salió mal el vídeo, admito que este vídeo ya lo venía planeando desde finales del 2023, es decir, ya tenía bien pensando cómo inicia este mes de terror, y qué mejor forma que hablar de la saga del querido Chucky, que aunque no es de mis favoritos, debo reconocer que se ganó su fama por derecho propio, y la verdad me sorprendió ver cómo resultó la franquicia, sinceramente no la recordaba que fuera más consistente de lo que es realmente, diría que valió la pena volver a verlas para la elaboración de este vídeo, que costó, pero se pudo terminar. Por lo tanto, ya sin más que agregar, yo espero que de verdad les haya gustado el vídeo, que si ese fue el caso, no olviden en dejar su like, comentario de apreciación, compartirlo con tus amigos o suscribirte a mi canal si quieres ver más de mis vídeos. Nos estaremos viendo tal vez, y solo tal vez, en este mismo mes, con otra reseña más a la saga de otro personaje icónico del género de terror, que después van a ver de quién se va a tratar. Hasta la próxima. Adiós panas.